presente naturalmente el campo jurídico, la ciencia del derecho, pero es un entorno social y es un contenido de interés para todas las organizaciones, instituciones públicas y privadas, fundamentalmente educativas. Comentaba hace unos instantes que yo lo compartí con mis compañeros directores de otras facultades y entidades académicas y mostraron su interés. La Facultad de Medicina, la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Contaduría y Administración, la Facultad de Economía. Entonces, esto es algo verdaderamente valioso. Y también forma parte de un proyecto que, como les digo, estamos llevando a cabo en la Facultad de Derecho y que continuará en las siguientes semanas, en los siguientes meses y de aquí en adelante, al que hemos denominado enseñanza permanente y actualización, para prepararnos más. A mis alumnas y a mis alumnos de mi facultad, yo les digo que tenemos el compromiso de hacernos profesionales, competitivos para salir ante la sociedad a darle una respuesta de la expectativa que tiene de la misión de la universidad, de nuestra alma mater, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. No me extiendo más, reitero mi agradecimiento a Paulo, a Salvador, a Luis Enrique, estaré aquí atento escuchándolos y muy buenas tardes a todos y estoy convencido y seguro que será de gran provecho y gran utilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Germán. Pues su presencia es siempre muy importante para apoyar nuestros eventos y el hecho de que usted siempre nos impulse a difundir este tipo de temas, a trabajar precisamente sobre lo más nuevo que plantea el quehacer jurídico de la facultad, pues es siempre un incentivo muy importante para mantener actualizados nuestros intereses. Y bueno, pues entonces comenzaremos precisamente haciendo una referencia a pues que en los últimos días hemos tenido una serie de situaciones, tanto en el marco internacional como en el marco nacional, que nos llevan a la reflexión que se tratará en este panel. Y comienzo entonces citando el artículo 13 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que dice que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección. Sin embargo, como sabemos, el límite de ciertos derechos también es el inicio de los derechos de otros, de los derechos de la sociedad, y estos derechos tienen que conjugarse siempre en beneficio de la comunidad. Es entonces cuando surgen interrogantes que van en función al posicionamiento de los estados, el posicionamiento de la sociedad y sobre todo los particulares en este mundo globalizado, para saber en dónde se encuentran precisamente esos límites. Y por eso el nombre de este panel sobre los límites del Estado precisamente en este tema. De tal forma que la libertad de expresión, digamos, es alguno de los ángulos a partir de los cuales nuestros panelistas también estarán pues participando y generando reflexión en torno también al derecho a la comunicación, al conflicto de derechos que surge de la aplicación y el respeto de los mismos, de los límites del Estado, de la misma democracia y de la soberanía, incluso de los alcances que puede tener, por ejemplo, el discurso de odio y de en qué momento el Estado tiene la hegemonía como para poderlo limitar a través de un medio que no es nuevo para nosotros, pero cuyas reflexiones jurídicas han surgido con más fuerza recientemente, como es el tema de las redes sociales. Y entonces esa fue la razón por la que nuestros colaboradores del Cuerpo Académico, Estado Constitucional y Derechos Emergentes se encuentran en este momento pues dispuestos a platicarnos sobre el diálogo jurídico, sobre las reflexiones que les han propiciado precisamente las situaciones que en los últimos días, como les comentaba, desde el marco internacional y desde el marco nacional, pues han estado precisamente presentes en la sociedad.
Y bueno, para comenzar este panel, comenzaremos con la intervención del maestro Salvador Hernández Peña, de quien voy a leer su semblanza curricular. Brevemente, obtuvo el título de abogado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, realizó estudios de maestría por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, actualmente es alumno del doctorado interinstitucional en Derecho por la Universidad de Colima, en la línea de investigación del Derecho por influencia del desarrollo, la tecnología y la innovación. Cuenta con certificaciones profesionales en gestión pública para el desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo, en inteligencia artificial y robótica de la Universidad Anáhuac. Es autor de múltiples ponencias, artículos y capítulos de libros relacionados al derecho y su relación con la tecnología, el derecho al desarrollo y la economía del conocimiento. Desde el año 2003 es profesor de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, inicialmente en el área del Departamento Universitario de Inglés. Actualmente es profesor de la Facultad de Derecho de las materias de Derecho a las Tecnologías de Información y Comunicación, Derecho Constitucional y profesor de la División de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Maestría en Derecho Constitucional y Amparo, y también profesor del módulo de Smart Cities en el Diplomado de Gobernanza y Administración Pública Electrónica por la Universidad Anáhuac y colaborador, por supuesto, de nuestro cuerpo académico. Adelante, maestro, escuchamos su intervención, la cual versará sobre los 10 minutos iniciales. Maestro Salvador, por ahí el audio. Listo, ahora sí. Adelante. Muchas gracias. Primero que nada, agradecer al maestro Germán Pedrosa, a la doctora Violeta, sus amables palabras y la apertura de este foro, que sí, un tema, como ya se dijo, un tema absolutamente relevante. Es innegable la influencia que tienen las redes sociales y la tecnología en general en nuestras vidas. Eso se ha evidenciado en la situación en que nos encontramos actualmente. Nadie podemos negar cómo incluso el más separado de estas nuevas tecnologías no le quedó otra más que acercarse a ellas. Y los que ya tenían ciertos, pues los afinaron aún más. Todos estamos aún más inmersos en la tecnología. Y bueno, como el tiempo es breve, trataré de ser muy concreto. Y pues sí, nos encontramos ante esta propuesta de iniciativa, todavía propuesta de iniciativa. Todavía el senador Monreal hoy en la mañana decía que apenas es un borrador. Esperemos que con toda la discusión que se está generando, no solo aquí en nuestra universidad, sino en todo México, pueda pulirse, pueda afinarse esta propuesta si es que eventualmente llega a presentarse. Esperemos que todo lo que aportemos sea beneficioso para esa propuesta. Ojalá que llegue a oídos de ese equipo y pueda tomarse en cuenta. Muy bien, entonces decíamos, las redes sociales, sí, una injerencia en nuestras vidas, veía una estadística que decía que 80% de los mexicanos han usado una red social en algún momento. Entonces, si partamos de eso, partamos de que ese es México, pero en todo el planeta no podemos negar cuán inmersos estamos en ello. Ahora, legislar sobre las redes sociales. Los que tienen un poco más de ventaja en este aspecto son europeos. Y de lo que podemos ver cómo han tratado de legislar ellos sobre esto, vemos que es un esfuerzo internacional, un esfuerzo entre naciones, regional. Me parece muy complicado tratar de abordar este problema que podría, si es que existe un problema, abordar este problema global desde un enfoque nacional no me parece más apropiado para empezar. Esto me recuerda las convenciones que ya existen sobre delitos informáticos y todo esto. Ahí se concluye que no es desde lo nacional, es desde lo global o regional. Muy bien. Ahora, leyendo la propuesta del senador Monreal, la justificación no me queda muy clara, no nos da algún número, por decir algo, una estadística que diga a cuántos mexicanos les ha afectado cómo las redes sociales están funcionando. ¿A 10 mexicanos que tuvieron restringida su cuenta, o 1 millón, o a cuántos? Porque ¿qué motiva esta regulación? No queda muy claro. Lo que sí tenemos un poco más claro en la memoria es la crítica que emitió nuestro gobierno actual
a cómo al presidente norteamericano se le restringió su acceso. Eso lo tenemos un poco más fresco, ¿verdad? Y cómo también nos enteramos que hace mes más o menos se restringió el acceso de ciertas cuentas que hacían militancia política, pero en una forma, lo que se llaman bots, que ahorita quiero hablar un poquito de eso, automatización de producción de contenido en redes para tratar de impulsar una movilización, un movimiento. Pero aún más que eso, regular sobre las redes sociales en general. ¿Por qué no regular más bien sobre conductas de individuos? ¿Por qué esa confusión del medio con el mensaje? El medio, el mensaje lo emite cada uno de sus usuarios. ¿Por qué abocarnos en el medio en el que éstas se expresan? Entonces, leyendo esto, a mí me parecería que esta propuesta es una buscando un problema que resolver, cuando sabemos que podría ser al revés. Podría ser que cuando, como ha sucedido siempre, sobre todo con la tecnología, a los abogados nos enfrentamos a un problema nuevo y entonces buscamos una solución. Siempre el derecho va detrás de la tecnología y de todas las conductas humanas. Primero surgen estos fenómenos sociales, después los abogados tratamos de regular al respecto. Ahora, regular sobre redes sociales sí, es muy positivo, yo creo que sí. Pero en otros temas, en protección de datos personales, protección del discurso de odio, es decir, restringir el discurso de odio, evitarlo, amparar segmentos vulnerables de la población, especialmente los infantes, lograr que en algún momento las redes sociales acaten decisiones judiciales, también es importante. También muy importante acotar la difusión de fake news, noticias falsas, desinformación. También queremos que las redes tengan más transparencia en el uso de sus algoritmos, de toda la tecnología que ocupan para funcionar. Lo que ya decía también, prevenir el uso de bots, campañas masivas de desinformación, y de eso no hay mucho en esta propuesta. Voy a tener que hacer un poco. El problema principal con esta propuesta, yo me lo encuentro cuando trata de definir qué es una red social. Y dice esta propuesta: un servicio de red social, un servicio ofrecido a través de Internet cuya funcionalidad principal es difundir dentro de la plataforma información generada por sus propios usuarios, como textos, datos, voz, imágenes, videos, música, sonidos o combinación de los anteriores, con la finalidad de informar, entretener o educar. Esa definición es demasiado vaga, deja mucho lugar a ambigüedad. Bajo esta definición, mucha parte de lo que conocemos como Internet es una red social. Y es por eso que es equivocada esta definición. Si hablamos de contenido generado por usuarios, Wikipedia es una red social, según esta definición. YouTube es una red social, según esta definición. Muchas plataformas más. Entonces, aquí empieza el problema. Trata de definir qué es una red social y creo yo que se equivoca. Ahora, fíjense, después su propuesta ya más concreta, en donde dice cómo quiere que quede el texto legislativo. Respecto al artículo 175 bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones, dice: las personas físicas y las morales que se consideren redes sociales relevantes en términos de lo dispuesto por el artículo define requisición de dicho instituto para prestar el servicio de redes sociales. El instituto establecerá los requisitos atinentes mediante lineamientos de carácter general. En muy pocas palabras, casi cada sitio de Internet va a requerir autorización con los puntos que manifiesta la Ley Federal de Telecomunicaciones para poder funcionar. Y yo les pregunto, ante esto, nos pide que se registren casi todos los sitios bajo esta definición tan vaga. Ahí nos encontramos ante dos escenarios: o un sitio se registra o no se registra, o intenta registrarse y no alcanza a llegarse a este padrón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con un sitio que no completa su registro? ¿Qué puede hacer el gobierno mexicano? ¿Podría tratar de bloquear ese sitio? Esta pregunta me parece grave. Y hay criterios de la Corte respecto a esto, respecto a cuándo se bloquea una página de Internet. Y lo que nos dice es que esta medida es únicamente autorizada en casos excepcionales. Nos dice cómo las restricciones a la libertad, al derecho humano a la libertad de expresión no deben ser excesivamente amplias. Por el contrario, deben referirse a un contenido concreto. Volvemos a lo mismo.
Solo los mensajes, solo el contenido, no el medio y tampoco la persona. Después, de ahí que las prohibiciones genéricas al funcionamiento de ciertos sitios y sistemas web, como lo es el bloqueo de estos mismos, son incompatibles con el derecho humano de libertad de expresión, salvo situaciones verdaderamente excepcionales, que son estas: la incitación al terrorismo, la apología del odio nacional, racial o religioso, que constituyen la discriminación, la hostilidad o la violencia. Esto sabemos que es la difusión del discurso de odio. La incitación directa y pública a cometer genocidio y la pornografía infantil. Es entonces que nos encontramos ante esta disyuntiva. ¿Qué va a pasar con un sitio que no alcance este registro? ¿Qué va a ocurrir después? Sabemos que sí es posible bloquear un sitio, sí es tecnológicamente posible. Sabemos que sucede en países como China, como Cuba, que sí logran llegar a bloquear esos sitios. Pero en México tenemos este criterio de la Corte que busca evitar esto. Ya nada más para terminar, quiero decirles, todo lo que pasa, todo lo que vemos, todo lo que absorbemos del Internet es solamente una expresión de la realidad en que vivimos. Cambiar o censurar cómo funciona la difusión de esto, donde se ve reflejada esta conducta humana, no va a cambiar la realidad. La realidad es igual. Podrían tratar de regular cómo funcionan las redes, pero eso no va a cambiar el problema origen, el problema raíz. Termino así mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Es todo. Doctora Violeta. No, su micrófono está desactivado. ¿Listo? No sé si ya se escuché. Ya. Ya. Muchísimas gracias, maestro Salvador Hernández. Pues sí, es muy interesante la dinámica a partir de la cual nos plantea esta visión, considerando a que las decisiones del Estado pues tienden precisamente a veces hacia una confirmación de carácter ideológico, ¿no? Y bueno, pues conocemos cuáles son algunos otros estados, hablando como entidades políticas en el mundo, pues que han buscado hablar de este tipo de regulación, ¿no? Y bueno, pues precisamente el tema de la democracia y la fragilidad de la misma democracia es algo que se tiene que tener muy en consideración a partir de esta iniciativa. Y bueno, pues a continuación presentaremos al maestro Luis Enrique Vázquez de la Paz. Él es egresado de la licenciatura en Derecho del TEC de Monterrey, Campus Guadalajara. Obtuvo su maestría en Derecho Comercial y de la Empresa con mención honorífica por la Universidad Panamericana de Guadalajara. Actualmente cursa el doctorado interinstitucional en Derecho de las Universidades de la NUYES, región Occidente, bajo la línea de investigación del Derecho por influencia de la tecnología. En el campo profesional se ha desempeñado como abogado litigante en las materias civil y mercantil, ha sido asesor jurídico corporativo de diversas empresas nacionales e internacionales, refinando los procesos jurídicos internos para evitar riesgos y responsabilidades en las distintas materias, como son los temas laborales, la propiedad intelectual, contractual y el compliance regulatorio. A la fecha es socio fundador y director del área de Aliad Business Group, consultora e incubadora de negocios. De igual forma se desempeña como consultor y fintech advisor en el Legal Hub Technology, destacando también por su actividad como emprendedor, donde ha logrado crear, gestionar y crecer diversas actividades comerciales con un alcance nacional e internacional en áreas estratégicas como los medios de comunicación y la industria 4.0. En su labor docente ha sido conferencista a nivel nacional en diversos foros públicos y privados, catedrático del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, en donde ha impartido las cátedras de Introducción al Derecho, Personas y Acto Jurídico, Marco Legal de los Negocios, Normatividad de la Comunicación, Títulos de Crédito y Sociedades Mercantiles. Y bueno, pues los dejo con el maestro Luis Vázquez.
Ahí estoy, ya, ¿verdad? Listo. Magnífico, muchísimas gracias por la oportunidad, por el tiempo, al presidio y a quienes propician el espacio para poder compartir estas ideas. Se los agradecemos mucho. Creo que es un tema de vanguardia que tiene que necesariamente tratarse para poder llegar a una regulación efectiva, ¿no? Y justamente llego de lleno al tema, en tanto el tiempo es apremiante. Y coincido, ¿no? Con muchas de las determinaciones que ya el maestro Salvador ponía sobre la mesa en cuanto al medio y el mensaje. La iniciativa como tal, obviamente tiene áreas de oportunidad, tiene cosas valiosas, yo consideraría, principalmente si hablamos de la cuestión de poder acceder a una instancia, digamos, o a un mecanismo de protección de derechos, porque actualmente, digo, la red social toma determinaciones y no te da explicaciones. A lo mejor tienes un mecanismo, digamos, que la misma red proporciona para poder hacer valer tus derechos sin conformarte. A lo mejor si te bloqueó, si te baneó alguna imagen por cuestión de propiedad intelectual. Y bueno, tú vas, acudes a la instancia, pero la respuesta te la proporciona un robot, y un robot que de inmediato te desestima y dice, oye, pues, mándame algo y a ver si te contesto después. Entonces, en ese apartado en que la iniciativa plantea una justa, digamos, atribución para que la misma red social te permita hacer valer tus derechos, creo que es positiva. Sin embargo, coincido con el maestro Salvador en que hay muchos términos muy vagos, hay mucho que no se dejó, digamos, perfectamente regulado. Y yo incluso me atrevería a proponer, ¿no? Ya el qué debe de abarcar, pues tendría que ser sujeto de un estudio pues específico, metodológico, científico, que nos permita llegar a una regulación efectiva, que digo, normalmente no es exactamente el camino que se sigue para la promoción de leyes en nuestro país, pero bueno, o sea, no está de más el quererlo. Y el cómo vendría ya en un segundo punto, ¿no? Ya el proceso legislativo que se tendría que llevar a cabo, pues creo que tiene que preverse, digamos, o verse predecedido por una determinación de si necesita regularse, ¿no? Que es uno de los temas que justamente el maestro Salvador ponía sobre la mesa, de si sí tenemos que entrar como Estado a decir, oye, red social, tú, empresa privada, necesitas de una cierta regulación, ¿no? Porque, digo, lo hemos visto y hay muchísimos sectores que normalmente, digo, se desempeñan con una gran libertad en tanto no existe una regulación específica, ¿no? Los particulares tendrán que ponernos estas inhibiciones o estas prohibiciones para poder tratar de delimitar nuestro accionamiento, ¿no? En el aspecto de los servicios financieros, por ejemplo, pues fue evidente, en su momento nacieron diferentes iniciativas que parecían, digamos, benéficas para el mercado, pero no dejaban de generar estos espacios de inactividad, digamos, del Estado, que permitía que ciertas personas malintencionadas generaran afectaciones a las personas, ¿no? Se empezaron a crear los créditos colectivos, algunas personas se beneficiaron y otras dijeron, oye, hay una oportunidad de generar un rédito indebido, un enriquecimiento ilegítimo, y bueno, entra el Estado ahí y mete la mano, ¿no? En el tema de las redes sociales, creo que si nos atenemos, digamos, a los principios fundamentales del derecho, a la teoría general del derecho, pues nos vamos a encontrar en que tenemos esta distinción entre las fuentes reales, históricas, materiales y formales, y yo creo que dentro de ese apartado resulta muy valioso el analizarlo y decir, a ver, tenemos una fuente formal, evidentemente no es el resultado final que queremos alcanzar, pero en cuanto a la fuente real, digamos, a esos fenómenos naturales y sociales que originan que se dé una fuente, una norma jurídica, yo creería por completo que, si bien es cierto, no es un medio, digamos, geográfico que se haya cambiado, una manifestación climatológica extrema que requiera de alguna norma, pues sí tenemos una situación social que requiere necesariamente de una norma jurídica. ¿Cuál norma jurídica? Pues bueno, insisto, será el estudio posterior que tendríamos que hacer, pero García Maínez lo tiene clarísimo, ¿no? Y nos dice, oye, son el cauce de donde corren y se manifiestan las primeras, o sea, hablando de las normas formales, y yo creo que ese cauce ya está dado. O sea, tenemos diferentes afectaciones, tenemos diferentes situaciones que requieren de la atención del Estado. ¿Cómo? Insisto, habrá que definirlo, pero digo, veámoslo, digamos, en una manera analítica, como lo hace en su momento en sus textos Aguilo Regla, y nos dice, oye, hay un factor explicativo, social, justificativo, valorativo de que sí tengamos una norma. Si lo analizamos ahí, decimos, oye, ¿hay estos factores sociales? Pues sí, ¿no? Vamos a ver grandes comunidades de personas, una gran cantidad de personas que de una u otra manera reciben una afectación o un beneficio. Pensémoslo no solo desde los censurados, ¿no? No solo desde los Trumps o como viene siendo Salvador, de los 5 o 10 bloqueados en redes sociales. Veámoslo desde las personas que reciben ese discurso y abono en eso en un segundo más, pero yo consideraría que desde ese factor social o explicativo ya está ahí, ¿no? Y desde el factor justificativo, valorativo que el mismo Aguilo Regla ponía sobre la mesa,
pues yo creo que los valores y los bienes que justifique la existencia de una norma jurídica están totalmente claros ahí, ¿no? Grupos sociales que promueven ilícitos, que comparten contenido que denigra a las personas, el mismo shaming, sexting y todas estas cuestiones que afectan, digamos, a lo más profundo de jóvenes mentes que no tienen un criterio todavía formado y que son los consumidores de las redes sociales. Entonces, ¿necesitamos poner un alto ahí? Sí. ¿Cuál alto? Insisto, no me atrevería yo a ponerlo. La iniciativa creo que propone algo positivo, pero es una cuestión complejísima. No tendría que ser sujeto como de una ocurrencia o de algún criterio por tratar de poner primero la bandera ahí afuera, ¿no? Evidentemente el factor político y sociológico pues nos pesa, ¿no? El tema de quién es y el ego y si va a pasar por las comisiones o si va a pasar al pleno, si el presidente va a estar a lo mejor de acuerdo, o sea, hay muchos factores que dentro del contexto social mexicano pues, nos impiden tener a lo mejor una regulación de lo más efectiva o de lo más efectiva en cuanto a los temas. Y creo que incluso afecta la legitimidad de la propia norma, ¿no? Pensemos en que agota el proceso legislativo formal y se convierte en derecho, pues sí, tendríamos una norma positiva, aplicable, que, digamos esté en el medio, pero no sé si la legitimidad le alcance para que las mismas personas digan, oye, pues la atiendo, ¿no? Me informo, veo qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer. ¿Y cómo le exiges a lo mejor a la red social que lo complemente, que, digamos, retome esta norma con nociones de lo que tendría que hacer, si vemos que del otro lado pues no hay un esfuerzo real del gobierno por hacer algo, una política pública que permita un más sano desarrollo en las redes sociales? Creo que tiene que haber un doble factor en ese sentido, ¿no? Y bueno, ya por cuestión de tiempos, insisto, yo creo que hay una necesidad de una ley totalmente, no hay una menor duda de que necesita haber. En el sistema del common law, incluso, la misma iniciativa del senador Moreno dice, pues hay diferentes criterios. Pues claro que hay criterios, claro que hay problemas, claro que hay situaciones que tienen que atenderse. Y bueno, la Suprema Corte de Estados Unidos pues, ha ido creando estos criterios donde nos dice, oye, pues el discurso de odio, el discurso de las palabras que incitan a la violencia, todas estas cuestiones que a lo mejor podemos retornar son valiosas, ¿no? Pero yo incluso me atrevería a ir un paso más allá y tratar de sacarlo de la discusión individual, ¿no? De esta visión también de los mismos norteamericanos, que es como muy individualista, decir, no es que mi libertad de expresión, no, bueno, es que me censuraste, no es que esto, y todo es, digamos que la discusión es de yo, y yo creo que el factor que estamos obviando, tanto en esta regulación como en tantos otros esfuerzos que se están haciendo, es que este es un fenómeno social. Y el mismo nombre lo dice, no es una red social. O sea, la implicación, la afectación, no es de una persona que está censurando, no es de una persona que a lo mejor le baneaste, le pusiste un anuncio de, oye, está diciendo puras disparates. O sea, ese no es el tema. El tema es qué estamos permitiendo en estas redes sociales o cuáles son el ambiente que se está generando para poder decir, oye, pues, ¿qué es lo que tienes que hacer? O sea, ¿qué es lo que vas a permitir o no permitir? Si ya llega alguien que es un troll, o sea, que tú has identificado que lo único que se dedica es postea a alguien algo positivo y llega y, no, eres algo y profanidades y a denigrar y a tratar de, ¿cómo se dice? Pues de bajar el rating de esa publicación o descalificarlo. Y ese es el tema. Yo creo que lo que tenemos que entender es que más allá del derecho de la libertad de expresión individual, tenemos que pensar más allá y decir, ¿qué es lo que estamos generando como un caldo de cultivo, digamos, o de este ejemplo social permisivo? Porque si decimos, oye, la red social sí, que digan lo que quieran. Y entonces, ¿qué le estás mandando el mensaje a los jóvenes que están ahí? Decir, pues yo digo lo que yo quiero. O sea, si hay permisibilidad, si la libertad de expresión me alcanza para lo que sea, para golpear, para insultar, para, digamos que veladamente incitar a otro tipo de cosas, mientras no incite ya que mátalo, o sea, una cuestión de que sea como punitiva de un delito, pues yo puedo hacer todo lo demás. Y yo me preguntaría ahí, o sea, ¿qué es, insisto, lo que le estamos dejando a las futuras generaciones? O sea, esta cultura de permisibilidad de la manifestación de la voluntad, digamos, en redes sociales, que sea absoluta. Yo creo que ahí es donde debería de abordar la regulación en establecer un derecho colectivo de que la red social o cualquier red social, cualquier espacio virtual, tendría que ser sano, tendría que permitir un sano desarrollo de la personalidad y de la misma individualidad de la persona, no darle ejemplos negativos al por mayor que obviamente lo van a nerfear, ¿no? Le van a modificar el cómo piensa y el cómo actúa a futuro, y lo único que vamos a tener es un decaimiento de los comportamientos sociales por la permisividad, digamos, de la libertad de expresión exacerbada, que, digo, entiendo que hay un costo político al decir, no hables, o esto sí, bórralo, o esto no, bórralo, pero bueno, por ahí terminan mis 10 minutos, les agradezco mucho el espacio, y cedo el micrófono a quien sigue. Gracias.
Muchas gracias, maestro Luis Enrique. Y bueno, pues continuaremos ahora con la intervención del maestro Paulo Magaña Rodríguez. Creo que hasta el momento se ha estado conversando, precisamente retomo un poco esta parte que mencionaba el maestro Luis Enrique, pues asistimos precisamente a la confección del propio derecho, ¿no? A partir de la existencia de estas fuentes reales que en algún momento impactan precisamente en la confección de nuestras normas, en estos también factores reales de poder que en un momento determinado permiten que las disposiciones normativas tomen un derrotero u otro, y entonces al final pues estamos precisamente construyendo derecho a partir de todas estas interrogantes que se están dando en estos momentos, pues en un campo totalmente fértil. Y bueno, daremos ahora entonces la participación al maestro Paulo Magaña, no sin antes hacer su presentación. Él es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, tiene una especialidad en evaluación inmobiliaria, titulado con mención honorífica y egresado de la Universidad del Distrito Federal, tiene una especialidad en evaluación de maquinaria y equipo, maestría en la Universidad Panamericana en Propiedad Industrial, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías. Actualmente cursa la maestría en Compliance y Gestión de Riesgos con especialización en blanqueo de capitales, es corredor público número 5 del Estado de San Luis Potosí, mediador privado certificado con fe pública 272 del Centro de Justicia Alternativa de la Ciudad de México, es profesional en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cuenta con certificación de blockchain y criptomonedas, cuenta con certificación en prevención, lavado de dinero, anticorrupción, compliance e inteligencia financiera, presidente de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio Nacional de Correduría Pública Mexicana, miembro activo del Grupo de Investigación, Análisis y Opinión de la Cámara de Diputados, miembro activo de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, es expresidente del Colegio Nacional de Correduría Pública Mexicana y además participante de diversos foros y congresos en materia de prevención de lavado de dinero, correduría pública, y ha escrito diversos artículos para las revistas El Mundo del Abogado y DC Contable, Praxis Legal y Modum Legal. Pues un gusto tenerte por aquí con nosotros, Paulo. Adelante. Muchas gracias, doctora Violeta. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a la facultad y Violeta por la organización de este gran panel, ¿no? Y a los compañeros panelistas, maestro Salvador, maestro Luis Enrique, muchas gracias. A lo mejor el último lugar es un poco reiterativo los paneles, ¿no? Pero la ventaja del derecho es que es de diferentes ideas, diferentes lugares y de diferentes trincheras. Mis hijas no son carne de pachanga política, 1979, un desplegado en el periódico de San Luis Potosí. Un periodista puso este desplegado en un periódico, iba a venir el candidato presidencial y las alumnas y alumnos de las instituciones tenían que ir a marchar. Al día siguiente corren a las alumnas, a las hijas de este periodista. Fue atacada su libertad de expresión de este periodista. Hoy en día tenemos el Internet y realmente el Internet es un facilitador de los derechos humanos y hay que verlo así. No hay que verlo como que nos ataca la libertad de expresión, hay que verlo que es un facilitador de los derechos humanos. Ahorita, hoy en día, se comenta en la iniciativa, hay 89 millones de usuarios de Internet en México y yo creo que con la pandemia cada día van a ir aumentando. Yo creo que cuando Vint Cerf, padre del Internet, creó los primeros protocolos de Internet, él no contemplaba que el Internet iba a ser un facilitador de los derechos humanos, una herramienta para promover los derechos humanos, las libertades, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo hoy en día. Y es lo que hay que ver el Internet así, como un facilitador de los derechos humanos, como un facilitador de las libertades. Un cuarto de siglo antes todavía de la creación del Internet, tenemos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y bueno, pues nos decía la libertad de expresiones, la libertad de compartir, recibir, difundir información, ideas, ¿sí? A través de las fronteras. Y la acción de Internet nos dice, oye, esa es la definición del Internet, o sea, no tiene fronteras.
no tiene un código como el radio, que tiene la W para México, o un código territorial como la telefonía. El Internet no tiene fronteras, son direcciones IP en todo el mundo, y hay que verlo así, y eso es lo importante. Y creo que lo que se debe de ver en los estados es que deben de conservar la arquitectura de Internet y lo que ha generado. Yo creo que aquí hay que ver dos puntos: a los actores, que es al gobierno, y a los intermediarios de Internet. ¿Qué restricciones ellos están poniendo? ¿Qué controles están poniendo? Yo creo que hay que revisar siempre, y los usuarios de Internet no revisamos ni términos y condiciones. Cualquier persona, yo creo que estamos aquí conectados y no han visto los términos y condiciones de Twitter, ¿sí? Ni los términos y condiciones de Facebook. Son empresas, es un contrato unilateral que ellos hacen y tú lo estás firmando, tú lo estás aceptando. Entonces, hay que revisar los términos y condiciones que defiendan los derechos humanos de los usuarios y de las usuarias, que es la parte fundamental. Otro punto que me gustaría tocar es que yo creo que cada nueva tecnología exige repensar el equilibrio entre los derechos fundamentales y las necesidades de los países en políticas públicas. Yo creo, por ejemplo, llega el tema de criptomonedas, bueno, pues vamos a repensar nuestras políticas públicas. ¿Qué vamos a hacer como gobierno, no? ¿Qué va a hacer México ahora con el tema de las redes sociales? Obviamente respetando, como lo comentaba el maestro Luis Enrique, pues bueno, respetando los derechos y a la reputación de los demás, el tema, la protección, la seguridad nacional, el orden público y todo lo que conlleva a la salud y a la moral pública. Pero sí hay que repensarnos las políticas públicas en los países cada vez que llegan nuevas tecnologías. ¿Qué pasó? Y en la mañana lo platicaban en el foro del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Oye, la 3G que llegó, pues bueno, a revisar el tema de telecomunicaciones, de la privacidad de datos, que ahorita ya todo el mundo quiere hacer sus, apresurados, sus avisos de privacidad, ¿no? Bueno, pues desde el 3G ya lo traíamos. ¿Por qué? Porque ya lo estábamos revisando. Y creo que ahora con el tema de 4G ya nos toca revisar el tema de redes sociales y hasta dónde podemos dejarle el arbitrio a una empresa privada, que es un intermediario de Internet, que esos son las redes sociales, los motores de búsqueda o los proveedores de Internet. Son intermediarios de Internet. También hay que entender que los legisladores y los reguladores y los estados sí buscan combatir las actividades ilegales como la pornografía infantil, el terrorismo y todas las actividades que nos aquejan como sociedad. Pero yo creo que sí hay que tener siempre apoyo, y los legisladores deben de apoyarse en especialistas. Y el mismo senador hoy lo tocó como lo comentaba el maestro Salvador, es el primer borrador, ¿sí? Y por eso estamos escuchando. Yo creo que lo que va a terminar esta iniciativa es en un parlamento abierto, ¿no? Escuchando a todos los actores que se debe de tomar en cuenta para regular o para hacer un control, a lo mejor no excesivo, como sucede en China o como sucede en Rusia. Y creo que hay un informe de libertad de la red del año 2015 y ya estamos en el 2021, hace 6 años, ¿no? Y ¿todavía tengo tiempo, Violeta? Sí, ok, perdón, ya me fui de tajo. Y entonces aquí este informe nos hablaba de desafíos y nada más me enfoco a dos temas, ¿no? Hay desafíos, que es el filtrado y bloqueo de contenido. Y aquí muchos estados se están excediendo, ya sea estados autoritarios o estados democráticos, países, y con el sobretexto de la seguridad nacional. Y se están excediendo en los controles, en el bloqueo de contenido. Entonces, ojalá no caigamos en estos tipos de excesos de los estados y termine perjudicando a la libertad de expresión que tanto nos ha costado a las mexicanas y a los mexicanos. Y también, como último punto, creo que es importante que a la hora que si se vaya a bajar contenidos o si se va a bloquear alguna cuenta, pues haya un debido proceso, ¿no? El debido proceso es importante para el derecho de las usuarias y de los usuarios. Y creo fervientemente que
Eso es lo que le falta un poco a la iniciativa, dejar el arbitrio al Estado, es complejo, ¿no? El debido proceso, lo veo complejo como está la iniciativa, y pues me gustaría nada más cerrar aquí mi primer participación con una frase de George Washington: si nos quitan la libertad de expresión, nos quedamos mudas, mudos y silenciosas y silenciosos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Pues efectivamente creo que uno de los puntos a analizarse, sobre todo en este tema de la iniciativa, es cuál es la finalidad, cuál es la inspiración con la cual fue creada. Si realmente fue, como lo dice el maestro Luis, con la intención de depurar de alguna manera el alcance de los contenidos, con la intención de proteger a una parte de la población, como es el caso de los niños, las niñas y los adolescentes, o en realidad tenía más bien una finalidad política, ¿no? Yo creo que ahí la parte de la legitimidad es algo muy importante, porque se nota más bien cuál es esta inspiración, y yo creo que mientras no se amplíe efectivamente hacia la protección de los derechos humanos, al mismo tiempo que vaya de alguna manera entrelazándose con las libertades de todos en la parte de la expresión, el derecho a la información, entre otros, pues no tendrá precisamente esa acogida entre todos los diferentes actores sociales que participan en la confección de las leyes. Y bueno, pues finalmente, después de las 3 intervenciones de los compañeros que participan en este panel el día de hoy, pues ya únicamente nos restaría el darles 3 minutos a cada uno de ustedes para que a manera de conclusiones pudieran formular en algunos enunciados cuál es la opinión que finalmente les merecen estos temas, tanto en el ámbito internacional como en el ámbito nacional, y bueno, el futuro que tendrán estas discusiones en el ámbito jurídico. Cedo la palabra al maestro Salvador Hernández Peña. Cuenta con 3 minutos, maestro. Gracias, doctora. Pues sí, creo que me parece extremadamente positivo que haya mucho interés en este tema. Eso ya dimos un paso adelante, creo yo, en que ya no damos por hecho el cómo funciona y nos ponemos a pensar un poco en el cómo deberían de funcionar las redes sociales. Nos cuestionamos si están funcionando de una manera correcta, nos cuestionamos si esta propuesta es válida, es viable, sería eficiente, como ya les decía yo en mi intervención, si materialmente sería posible. Es complicado, pero vale la pena quedarnos también, como decían el maestro Luis Enrique, el maestro Pablo, con las cosas positivas que sí las hay. Nos decía, hay una parte donde dice, hablando de los términos y condiciones que mencionó el maestro Pablo, aquí busca que se conformen los términos y condiciones a la autorización del Instituto Federal de Comunicaciones. Eso es complicado. Ahí, ¿por qué no mejor proponer creaciones de consejos de ética, de los que emanen códigos de ética internos de cada red social, y que sí, que haya foros abiertos para discutirlos? Eso me parecía positivo, pero de momento, hasta este primer borrador que vimos hoy, y que, como dijo Paulo, se está exponiendo en muchos lugares, se está exponiendo en la UNAM, en muchos otros foros. Así como está el día de hoy, a mí me parece un afán de control hasta este momento. Pero sí, tomemos lo positivo, hagámoslo avanzar, y sobre todo, muy importante, sigamos discutiendo estos temas. Eso es lo valioso, eso es lo que yo creo que de donde van a surgir estas buenas ideas que pueden terminar ahí en una futura legislación, si es que llega a concretarse. Agradezco nuevamente a la facultad, al maestro Germán, a la doctora Violeta, y me despido así. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues yo creo que también un punto importante es, a la par que estamos cultivando precisamente esa vigilancia de las redes sociales, pues también hablar de empoderar al consumidor de las redes, al consumidor del Internet, a través del tema de la ciudadanía digital, que creo que también es un punto importante. Más que adoptar una postura proteccionista, yo creo que también la parte de mejorar la cultura de cómo se consumen las redes sociales también es algo muy importante, precisamente para proteger los aspectos que también mencionaba el maestro Luis. Y precisamente con él continuamos, maestro Luis, para que en 3 minutos nos pueda enunciar las conclusiones a las que usted llega. Perfecto, muchas gracias.
Sí, digo, creo que para resumir, yo también identificaría que en la iniciativa se encuentra una fuerte carga de todo este tema de los derechos político-electorales, la libertad del discurso político. O sea, pareciera que pusimos eso en el centro y después llegaron digamos, adornarle otros temas que a lo mejor afectarían o llegarían a un más amplio espectro de la población, pero pareciera indudable, ¿no? O sea, el curarnos en salud de que nos vayan a censurar como a Trump, o quitarnos la cuenta, ¿no? En ese sentido, la iniciativa técnicamente, también a lo que decía Salvador, ya presentaba esta cuestión de decirles, oye, tu red social, cosa que vais a borrar, cosa que tendrá que pasar por tu filtro del comité interno de ética, de principios, de ver si está bien o está mal lo que estás tratando de censurar. Entonces, eso ya lo contemplaba, pero yo lo pondría ahí como, oye, le estás poniendo una carga bastante importante, ¿no? O sea, ¿cuántos posts, cuántas personas, cuántas manos tendrían que tener para poder dar abasto pues, al número de posteos ridículo que se pone y que todos a lo mejor caen en ese mismo supuesto negativo o antiético, ¿no? Entonces, un tema sin duda complejo que, bueno, tanto materialmente como no, como en la práctica, digamos, o en lo hipotético, tendría que replantarse o repensarse un poco. Y yo finalizaría mi participación al decir, bueno, a lo mejor no nos aventuremos incluso a ya decir, oye, vamos a poner este artículo del 1 al 1 millón para regular las redes sociales, que sería complejísimo. Yo creo que ya sería una victoria increíble el que podamos decir, oye, a ver, déjate de eso de que la jurisdicción está en Países Bajos, en Chertovitsky, en donde tú quieras. No, 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 no. Vente aquí a México, establece una persona moral que responda a las personas y ya, esa sería una regulación bien interesante, porque si ya nos pones en un lugar, digamos, de parejos, entonces ya yo como individuo digo, oye, me censuraste, no estoy de acuerdo, voy y te demando y entonces ya busco daños punitivos, ya busco otra cuestión que pudiese plantearse mucho más lógica, el que en un caso concreto un juez determinara o dijera, oye, sí, no, está bien, sí te violó, no te violó tus derechos, ya ese es otro planteamiento, porque en este momento técnicamente sí hay muchas redes, muchos servicios visuales que vía de impuestos ya tienen que estar presentes, pero no es el caso de las redes sociales. Ellos no están, digamos, todavía en ese supuesto de ya tengo un RFC, ya tengo a dónde ir a demandarlo. Y hay muchos casos, ¿no? De demandas contra Google que pues hay que ir a buscarlo, a ver si en Estados Unidos, y a ver si no te prestó alguien, otra empresa en Europa, y pues, eso lo hace inviable para el ciudadano, es donde le impides el derecho de acceso a la justicia. Entonces, pensémoslo así, o sea, anotémonos ese score de decir, vénganse aquí y ya en un campo parejo, pues vemos cómo nos defendemos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que es muy destacable ese tema de posibilitar materialmente el poder tener un diálogo jurídico con todas estas empresas para que efectivamente los derechos de quienes consumen las redes sociales o de quien en un momento determinado se pueda sentir agredido en sus derechos por sus actuares, pues entonces puedan precisamente tener ese acceso a la justicia. Me parece un área muy interesante. Muchísimas gracias, maestro Luis Enrique. Maestro Pablo Magaña, también 3 minutos para las conclusiones. Gracias, doctora, perdón. Gracias, doctora. Pues aquí, como lo comentaba el maestro Luis Enrique, creo que la responsabilidad de los intermediarios de Internet por el tema de las variedad de jurisdicciones donde ellos están, que tenemos variedad de jurisdicciones donde ellos se encuentran como personas morales, mercantiles, creo que es parte fundamental. Pero yo creo que es necesario una corregulación. O sea, sí es necesaria una regulación porque ya tienen el poderío de controlar a los y a las usuarias, pero sí puede haber una corregulación. Y yo creo que hay que voltear también a nivel internacional, que existen ejemplos de gobernanza, está el tema de ICANN o está el foro de Internet, y hay muchos foros así de ese tipo, y así como lo comentaba un expositor en la mañana, hay foros internacionales de Internet exclusivos para legisladores y para asesores de legisladores. Creo que debemos de voltear allá antes de presentar un documento. Como toda ley es perfectible, y yo creo que es el caso de esta iniciativa. Es perfectible, es el primer borrador de 10 previo al Parlamento abierto. Con eso es cuanto, maestra.
Claro, yo creo que sí es la primera parte del proceso. El primer paso tal vez está dado, a lo mejor no con la intención inicial que lo legitime, pero bueno, el planteamiento del problema yo creo que está sobre la mesa, y así como se hablaba del foro de la mañana de la UNAM, pues también estamos hablando del foro que se está llevando a cabo en este momento y donde se están virtiendo precisamente también estas ideas. Esperemos entonces también que sea esto un ejercicio continuo, tal y como lo mencionó el maestro Germán, precisamente para posicionar nuestros criterios jurídicos, para generar un diálogo importante entre los colegas y, bueno, pues para que también podamos tener en un futuro determinado nuestras propuestas y contribuir precisamente a una mejor confección en el tema de los derechos tecnológicos, pero sobre todo también en la protección de los derechos humanos desde estos nuevos planteamientos que nos hace la globalización, ¿no? Y las tecnologías. Bien, bueno, pues por nuestra parte sería todo, maestro Germán. Creo que ha sido una sesión muy enriquecedora. La mayor parte del tiempo también tuvimos una muy buena asistencia. Estuvimos rondando por ahí de los 170, 180 asistentes. Es un tema, creo yo, de avanzada, en el cual, bueno, pues nosotros pretendemos seguir como cuerpo académico con nuestros colaboradores. A propósito, también estoy viendo por ahí que está nuestra compañera de la Facultad de Economía, la doctora Julia Gabriela Eraña, que nos está acompañando, también parte del cuerpo académico, y bueno, pues estamos presentes también trabajando precisamente sobre los temas de mayor discusión en estos momentos. Muchas gracias por el apoyo, maestro Germán, le cedo la palabra. Gracias, doctora Violeta. Mi conclusión es, esto apenas empieza. Nos vamos a volver a encontrar pronto. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los panelistas. Seguramente, muy próximamente, seguiremos abordando estos maravillosos, actuales, vigentes e importantísimos temas para la universidad y para la sociedad. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias. Muy buenas tardes. No quiero dejar de mencionar también que tenemos, a lo mejor aquí no se ve muy bien, pero tenemos un reconocimiento para los 3 compañeros, igual también que otorga la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través de la Facultad de Derecho, abogado Ponciano Arriaga Leija, por haber participado como panelistas en el panel de los límites del Estado en la protección de los derechos y libertades en redes sociales, libertad de expresión e información, el cual fue disertado exitosamente en la Facultad de Derecho, abogado Ponciano Arriaga Leija, el 18 de febrero del 2021, ad justitiam per jus, siempre autónoma por mi patria educaré, y firman precisamente nuestro director, el licenciado Germán Federico Pedrosa Gaitán, y el secretario general de la facultad, el licenciado Guadalupe Salazar García. Por su atención, muchas gracias. Gracias a los panelistas, gracias al señor director y a todos los compañeros que nos dieron el favor de su atención. Hasta luego y buenas noches.